Muy buenos días a todos. Qué bueno que estamos otra vez juntos. Vamos a continuar el día de hoy con el estudio y con la gracia de Dios, la conclusión del capítulo 22 de Proverbios. Hoy es la tercera parte, estamos viendo el tema 76 en nuestro estudio del libro de Proverbios y vamos a retomar de donde nos quedamos la semana pasada, que es a partir del versículo 17. Dice Proverbios 22, 17. Voy a leer la traducción lenguaje actual. Presta atención a mis palabras, que son consejos sabios, y ponte a pensar en mis enseñanzas. El versículo comienza con un mandato claro: presta atención. Este mandato, como podemos entender, no solamente nos está mandando a oír, sino a escuchar de manera activa, que resulta en una reflexión profunda de las enseñanzas, de la obediencia hacia nuestro Dios. Por lo tanto, la sabiduría no es algo que el ser humano pueda alcanzar por sí mismo, sino que es un regalo que viene de nuestro Dios. Por eso la sabiduría aquí no es meramente humana, sino que se basa en una revelación divina, tanto en las Escrituras como en toda su creación. Podemos ver aquí un consejo sabio, ¿no? Este consejo sabio, o estos consejos sabios de los que nos habla la Escritura cuando dice consejos sabios, hacen referencia a la enseñanza que fluye de la palabra de Dios. La sabiduría descrita en este versículo no es superficial, no es mundana, está basada en la revelación de Dios para el hombre, que apunta a una vida conforme a la voluntad de Él. El texto nos invita a meditar, a vivir de acuerdo a esta sabiduría. Cuando nos dice pon atención y presta atención a mis enseñanzas, nos insta, nos anima a meditar, a reflexionar, porque los reformadores como Martín Lutero y Juan Calvino insisten en que las Escrituras no solo deben leerse. Y aquí quisiera yo meditar en esto. O sea, cuando nosotros escuchamos la palabra, cuando nos reunimos y nos vamos a casa y durante la semana estamos haciendo nuestras cosas que hacemos en el día a día, ¿qué reflexión activa tenemos nosotros sobre lo que hemos aprendido cuando estamos juntos en la palabra? Porque como esos hombres de Dios dicen, debe ser una profunda meditación que sea internalizada, es decir, que sea aplicada a la vida diaria, una reflexión que no es pasiva, sino activa. Lo que aprendí, lo que me enseñaron, cómo lo aplico en mi vida, cómo dispongo mi corazón para someter mi vida a una dirección de Dios. Eso es a lo que se refiere. Lo que aprendí, cómo lo aplico en mi día a día. Lo que aprendimos el domingo, estoy en esta situación, es verdad, tengo que hacer esto porque la Biblia dice esto y esto, porque aprendimos esto y esto. La verdadera sabiduría proviene obviamente del Espíritu Santo, quien nos ilumina el corazón, la mente, y nos hace entender y aplicar correctamente la Escritura. Porque hace rato, cuando abrimos la iglesia, se nos acercó un hombre a pedir una moneda. Y le dábamos una moneda, y mientras le daban la moneda me decía, ¿aquí es un lugar de oración? Le dije, sí, aquí es. ¿Aquí son cristianos? Y le decía yo, sí, aquí somos cristianos. Y él me decía, en algún momento yo fui cristiano. Y por una fracción de segundos yo pensé, el que es cristiano siempre es cristiano. Yo entiendo que a lo mejor das un paso atrás, pero entiendo cuando de repente dices, estoy desanimado, pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, cuando meditamos en su palabra, cuando andamos en sus caminos, podemos desanimarnos, pero jamás nos alejaremos de Cristo. Y él me decía, ore por mí, se llama Carlos, y al rato vamos a orar por él. Me decía, necesito volver. Lo confronté, lo vi a los ojos y le dije, ¿tú eres alcohólico? Me dijo, sí, estoy perdido en el alcohol. Pero a lo que voy es que cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, a nuestro corazón, y está latiendo ahí en nuestra mente, en nuestra vida, día a día,
puedes desanimarte, puedes pasar por momentos, pero lo menos que haces es alejarte de Dios. Al contrario, corres a Dios y le dices, estoy en esta situación. Y eso lo trae el Espíritu Santo, que nos deja ver la necesidad de la dependencia que tenemos nosotros de Dios, de vivir de acuerdo a su voluntad. Importante la implicación práctica que debe tener la Biblia, la palabra en nuestra vida, en el día a día, escuchar su palabra, pero no solamente pasivamente, como quien escucha y después se le olvida, ¿no? Como dice en Santiago, sino más bien estamos llamados a ponerla en práctica. ¿Qué es lo que tú quieres de mí, Señor? ¿Qué es lo que me estás enseñando? A reflexionar en ella día a día, a esforzarnos. Siguiente versículo de Proverbios es el Proverbio 22:18. En la versión Reina Valera 2015 lee lo siguiente: porque es cosa placentera que las guardes en tu corazón y que a la vez se afirmen en tus labios. ¿Qué? Lo que has aprendido, lo que has escuchado, lo pongas en práctica, lo continúes, porque es cosa placentera que las guardes, que sus palabras, sus enseñanzas en tu corazón y que a la vez se afirmen en tus labios. Sabemos que cualquier cosa que vayamos acumulando en nuestro corazón irá creciendo si lo alimentas. Y esto tiene dos sentidos. Si tú en tu corazón guardas resentimiento y lo alimentas, va a seguir creciendo. Por el otro lado funciona igual. Si tú constantemente alimentas el amor, la gratitud, la sabiduría guardada en tu corazón, el efecto es que va a ir creciendo. No es algo que simplemente se recibe o se experimenta una sola vez, sino que tenemos que otra vez y otra vez. Y ahora aprendí esto y lo sumo a lo que ya sabía, y ahora aprendí esto y ahora lo hago crecer. Así es el conocimiento. Cuando vamos a la escuela y nos enseñan a sumar 1 más 1, decimos, ya sé sumar 1 más 1 son 2. Sí, pero después te van a enseñar a sumar otro y luego a multiplicar y luego a hacer otras. Y eso lo vas acumulando y vas acumulando conocimiento. Es exactamente igual en el sentido de que lo que tú pones en tu corazón, lo que se profundiza y se amplifica como una semilla, va a crecer. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Regarla con nuestra reflexión y con nuestra acción en el corazón. ¿Qué? Las enseñanzas, la palabra de Él. Luego cuando dicen los labios, se refiere a compartir a esta sabiduría con otros. Que ese impacto se multiplique exponencialmente a otras personas. Mira lo que Dios ha hecho conmigo, lo puede hacer contigo también. Mira cómo mi matrimonio se restauró, mira cómo mis hijos cambiaron, mira cómo mi economía, mi salud, mi forma de pensar, todo lo que estaba alrededor de mi vida cambió. ¿Por qué? Por esto que pasó. Cuando lo expones. Y no solo se influye en las personas que la reciben, sino también cuando lo transmites a otros. De esta forma, cada palabra tiene el potencial de expandir ese conocimiento y el entendimiento de forma continua y multiplicadora. Es como el círculo que se va haciendo más y más y más grande, que se va expandiendo a más personas. Quien sigue el buen consejo y lo aplica tiene mucho más probabilidades de alcanzar el éxito y la seguridad. Proverbios 12:15 dice que el tonto está seguro de que hace lo correcto, y el sabio hace caso del consejo. Así que aquel que escucha el consejo, aquel que lo guarda en su corazón, aquel que lo comparte, aquel que hace crecer el conocimiento en su corazón, hace lo correcto. Está bien. Proverbios 1:33, pero los que me hagan caso vivirán tranquilos y en paz y no tendrán miedo, dice, del mal. Proverbios 8:34. Si todos los días vienes a mi casa y escuchas mis enseñanzas, Dios te bendecirá. Los que me encuentran también la vida y reciben bendiciones de Dios. Pero los que me ofenden ponen su vida en peligro. Odiarme es amar la muerte.
hablando de la sabiduría. Dice Proverbios 1:7, todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. ¿Qué es lo que queremos? Queremos poner en práctica lo que aprendemos. Queremos escuchar su palabra, atesorarla en nuestro corazón, practicarla, es decir, hacer que crezca, compartirla y vivir una vida recta. Eso es lo que queremos. Ese es el estilo de vida que debemos de llevar. ¿Qué gana el justo? Dice Proverbios 10:16. La vida. ¿Qué gana el malvado? El pecado. Y sabemos que el pecado es muerte. Continuando con la enseñanza de Proverbios 22, vamos a leer, por cuestión de llevar la secuencia de manera correcta, el versículo 19, 20 y 21. Proverbios 22, 19, 20 y 21 en la revisión 1995. Venimos de qué hacer con lo que hemos aprendido. Para que tu confianza esté puesta en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. ¿Acaso no te he escrito 3 veces con consejos y ciencia para hacerte saber con certidumbre las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron? Vamos a ver qué dice el versículo 19. Para que tu confianza esté puesta en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. Aquí el rey Salomón recuerda que las palabras de sabiduría no son simplemente información que se aprende de manera superficial, sino que están diseñadas para que nuestra confianza esté plenamente firme puesta en Jehová. Porque la fe dice que viene por el oír y oír la palabra de Dios. ¿Cómo creas tu confianza? ¿Cómo tienes tu confianza en la palabra de Dios? Al escucharla, al meditarla, al dejar que entre en tu corazón y haga la obra. Eso trae a nuestra vida la confianza. Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ese es el tema central de la Escritura, el poner nuestra confianza en la figura de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios mismo. Y este versículo destaca que el conocimiento de la sabiduría divina tiene el propósito de dirigir nuestras vidas hacia Él. No se trata de tener el conocimiento solamente por tener conocimiento, porque tú y yo conocemos gente que tiene mucho conocimiento, pero que no lo aplica, o que si lo aplica mal, o que puede ser muy inteligente, puede tener muchos diplomas, puede tener muchas cosas en su haber, en su conocimiento, pero no tiene sabiduría. No se trata de ese conocimiento por el conocimiento mismo, sino de la transformación, de la revelación de la Escritura a nosotros. ¿Qué estoy diciendo? Lo que estoy tratando de decirte es que cuando estamos juntos, como ahorita, y escuchamos la palabra de Dios, tiene que entrar aquí y caer al corazón y sumarse a lo que ya sabemos, para que crezcamos y al crecer podamos compartirlo a otros. Eso es dado a nuestras vidas para eso precisamente, para el crecimiento, la transformación, lo cual nos lleva a una relación más profunda con Él. Primera de Juan 5:14, confiamos en Dios, pues sabemos que Él nos oye. Si le pedimos algo que a Él le agrada, y así como sabemos que Él oye nuestras oraciones, también sabemos que ya nos ha dado todo lo que le hemos pedido. Claro, vas creciendo en la relación con Dios, vas aprendiendo, vas madurando y vas cobrando confianza. ¿Por qué? Porque cuando te acercas a Él, ya no le pides el número de la lotería. Y dices, ay, dame. No, porque le pides lo que sabes que le agrada a Él. ¿Qué le pides? Algo que a Él le agrada y sabes que Él te escucha porque le estás pidiendo lo que a Él le agrada.
El verso 20, cuando leemos y dice, ¿acaso no te he escrito 3 veces como consejo y ciencia? Esto es uno de mis temas favoritos. La numerología me gusta mucho y lo voy a decir con mucho tacto. Cuando la Biblia dice 3 veces algo, lo podemos interpretar como una advertencia, una enseñanza para asegurarnos que el conocimiento sea comprendido con claridad. Como cuando le dices a alguien, ¿entendiste lo que te dije? ¿Entendiste? ¿Entendiste? O sea, ¿queda claro? 3 veces. Entonces, cada vez que hay una repetición de manera 3 veces, es una cifra que nos enseña algo. Hay un énfasis, un superlativo. Isaías 6:3, por ejemplo. Con fuerte voz se decían el uno al otro. Está hablando de los serafines, de los querubines, de los ángeles que están ahí, que decían, santo, 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 3 veces. Es el Dios único de Israel, el Dios del universo. Toda la tierra está llena de su poder. Así que cuando vemos en la Escritura que algo se dice 3 veces, es para enfatizarlo, es para que quede claro. Es una plenitud, una perfección. El 3 simboliza totalidad, como en la Trinidad de Dios. Génesis 1:26. Al ver Dios tal belleza, dijo, hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros. El ser humano es una creación trina, carne, espíritu, alma. También tiene que ver con un testimonio de confirmación para dar validez a una declaración o a un hecho. Entonces, el número 3 da énfasis, es superlativo, trae plenitud, es perfección, pero también da testimonio y confirmación. Daniel 6:10, Daniel lo supo, pero de todos modos se fue a su casa para orar a Dios. Daniel acostumbraba orar 3 veces al día. Así que entró en su cuarto, abrió la ventana y mirando hacia Jerusalén se arrodilló y comenzó a orar. O sea que también es confirmación, también es testimonio. Número 3, Segunda de Corintios 13:1. Esta es la 3ª vez que iré a visitarlos. Recuerden lo que la Biblia dice: para acusar a alguien será necesario que se presten 2 o 3 testigos. Entonces, cuando Salomón escribe y dice, hay 3 veces, está queriendo enseñarnos que la sabiduría de Dios no es vaga, no es ambigua, sino al contrario, es certera, clara y debe ser aplicada para nuestra confianza, para nuestra firmeza en Él. El versículo 21 dice, para hacerte saber con certidumbre las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Da un paso adicional señalando que el propósito de recibir la palabra es precisamente esa, transmitir esa verdad a otros. Es una verdad que no se agota, es algo que tiene... ¿Sabe cuál es el libro más vendido en toda la historia del ser humano? El más leído en toda la historia del ser humano, Día a día se están comprobando a través de hechos científicos, de descubrimientos científicos, la veracidad de la Escritura. Han descubierto lugares, apenas veía yo un reportaje de la Escritura donde Dios envía a un ángel y mata a no sé cuántos del ejército enemigo. Y científicamente está comprobado algo que está relacionado con esa escritura y están asombrados. Veía yo también que la NASA descubrió que falta unas horas en toda la historia de la humanidad y entonces van a la Biblia y dicen, es que aquí está perdido un día. Cuando Josué le dice a Dios, detén el sol, detén la luna, para que nos dé tiempo de terminar con este pueblo, porque si no se van a esconder en la oscuridad. Entonces la luna y el sol se detienen. Y no solamente se detuvo, sino que se regresó ciertos grados. Entonces están descubriendo una y otra vez. ¿Cuántos reportajes no ha habido de hombres que se los han tragado una ballena? Y dicen, ¡ay, como Jonás! Exactamente, o sea, no son cuentos de niños. Esta transmisión de la verdad es crucial para el cumplimiento del mandato cristiano de hacer discípulos.
Mateo 28, 19, ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Salomón ya ha declarado que relaciona la sabiduría para que otros desarrollen su confianza en Dios. Ese es el propósito. Aquí está, escucha, mira lo que te estoy enseñando, atesóralo en tu mente, en tu corazón, háblalo con tus labios para que los demás se afirmen en él, para que tu confianza esté puesta en Jehová. Dice 22:19, te las he hecho saber hoy a ti también. Continuando con el capítulo 22, ahora vamos al versículo 22. No abuses del pobre solo porque es pobre, ni seas injusto con él en los tribunales. Me encanta porque Salomón nos da consejos prácticos y siempre como que regresa a los temas que son tan importantes. No que unos sean menos importantes que otros, pero resaltan unos, porque aprendimos la semana pasada cómo debemos tratar al pobre y hoy volvemos otra vez, no abusar del pobre porque es pobre, ni ser injusto con él en los tribunales. Defiende Salomón, un hombre, bueno, no un hombre, sino el hombre más rico de la historia, defiende la causa de los pobres y de los oprimidos. Proverbios 14:31, el que explota al pobre ofende al Creador, pero el que le tiene compasión honra a Dios. Por ejemplo, este versículo nos lo llevamos para la semana, para meditarlo, para estarlo un momento en el día, en la semana. Alguien necesita algo y tú estás ahí y tú recuerdas no explotar. Dices, pues yo no lo estoy explotando, pero puedes tener compasión de él, porque al tener compasión de ese pobre, tú honras a Dios. Proverbios 19:17, ayudar al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios mismo te recompensará. Somos muy dados a ver hacia arriba, hacia otras personas y decir, ay, es que no tengo lo que él tiene. Pero se nos olvida que abajo de nosotros, en el sentido económico, social, posición, hay gente que no está tampoco a nuestra altura. Nosotros tenemos en algún momento a lo mejor un poco más que otros. Me acuerdo mucho de una conferencia que escuché donde el hombre decía, nosotros vivimos en esta parte del mundo donde somos ricos, porque hay partes del mundo donde la gente sobrevive con $1 al día. Nosotros tenemos hasta casita para nuestros perros. Nuestros coches tienen una casita que se llama garage. Abrimos la llave de la cocina y sale agua. No tenemos que ir 3 kilómetros por agua. Y decía tantas cosas que decía, pues es verdad. Yo tengo más de un par de zapatos. Estoy seguro que tú también tienes más de un par de zapatos. Estoy seguro que por lo menos una vez a la semana comes algo que se te antoja. O que traes una moneda siquiera en tu bolsa. Entonces, cuando nos topamos con este tipo de situaciones, podemos meditar en ellas porque seguramente habrá oportunidad en la semana de mostrar esto. Proverbios 22:16, explotar al pobre con tal de hacerse rico o darle regalos a los ricos son dos maneras de arruinarse. Los pobres, obviamente a los que se alude en este versículo, son los miembros débiles e indefensos de la sociedad, porque el concepto abarca más que las meras finanzas. Cualquiera puede sufrir una desventaja inmerecida en cuestión de dinero, pero hay pobres que realmente están desfavorecidos. Es precisamente aquellos a los que se refiere. Y que hay tanta gente malvada que se aprovecha, ¿cierto? Yo no sé si usted sepa, pero hoy vivimos en una era donde hay más esclavos que en la antigüedad. Porque vemos la historia y decimos, ay, los afroamericanos o los negros que estaban esclavizados, que los
los tomaron cautivos de África y los llevaron a Portugal, y de ahí viajaron a Cuba, y de ahí se fueron a Colombia y a toda América y todo eso. Pues sí, pero dicen los sociólogos que hoy en día hay más esclavos que antes. Hay mujeres esclavizadas para propósitos sexuales, niños esclavizados. O sea, es una situación extremadamente difícil. Gente que está en una necesidad tremenda. Continuamos con Proverbios 22-23. Dios es abogado de los pobres. Otra vez insiste. Y dejar sin nada a quienes les quiten todo. Dice, Dios es abogado de los pobres y dejará sin nada a quienes les quiten todo. Dios va a juzgar. Él es el abogado, juez y defensor. Cuidado de despojar, de quitar cosas materiales, de arrebatar con el poder, de aprovecharse del débil, porque Dios no va a ser indiferente. Aunque en el momento parezca que el opresor gane, Dios ve, juzga y actúa. Hace algunos años tuve la oportunidad de hablar y de interactuar y de ser parte de lo que fue la compra, construcción y confirmación de la casa hogar que está en el 20 de noviembre. No sé si la ha visitado o la conoce. Se los he platicado en otras ocasiones. Un día un hombre en Estados Unidos, desayunando con su amigo, le dice, oye, quiero ayudar a los pobres, a los niños, pero no sé en dónde. Y la que está haciendo la limpieza, el desayuno, lavando y todo, le dice, oiga, pues allá en mi rancho puede usted ayudar. ¿Y de dónde eres? Yo soy de Fortín, de Córdoba, allá hay gente que puede usted ayudar. Y si tú conoces a alguien, sí, es más, ahorita mire, y le habla a la persona que yo conocí por cuestiones que Dios nos puso en contacto, y viene esta persona, lo conoce, él tiene una casa hogar con su esposa, porque les gusta ayudar. El chiste es que compran un terreno después de muchos años. Eso es una historia larga, corta, y construyen. Pero en ese comprar, construir, de repente, al paso de los años, surge alguien y dice, ese terreno es mío. Y como yo soy el intérprete, el traductor entre el americano y la casa hogar me dice, hay un problema, surgió un problema, que hay una persona aquí en Córdoba, un hombre muy rico, que usted y yo sabemos y conocemos, porque es un hombre controversial, que es un hombre que está metido en muchos problemas, le quiere quitar la casa hogar a los pobres, a los niños. Y me hablan y me dicen, oye, hay esta situación. Dice este hombre que esa casa hogar, pero se esperó hasta que construyeran, se esperó hasta que hicieran todo. Ya que hicieron todo, entonces dijo, este terreno es mío. Y aquí están los papeles. Y entonces me hablan y me dicen, oye, ahí está esta situación. Entonces le hablo al americano. Ya el papá, el que hizo todo, ya murió. Ahora está el hijo. Ahora hablo con el hijo y le digo, fíjate que pasa esto. Es una persona de nombre así. Me dice, ok, dame unos días. Me cuelga, a los días me habla y me dice, ya sé quién es. Ya sé cómo se las pinta, cómo maneja sus situaciones esta persona, ya lo investigué. Dile, si vuelve a decir algo, que con mucho gusto nos vemos en los tribunales. Y entonces yo le hablo al de la casa hogar y le digo, la próxima vez que venga esta persona, que es una persona que es muy conflictiva, dile que el americano, dueño del terreno y de la casa, dice que con gusto se ven en los tribunales. Se acabó el problema. O sea, esta persona ha de haber dicho, no, pues estos pobrecitos ahorita les quito todo lo que han hecho. No. ¿Por qué le cuento esto? Porque hay gente que es así. Porque hay gente que se aprovecha del pobre. Porque hay gente que es opresora. Porque hay gente que ha hecho su dinero como lo haya hecho, pero que se aprovecha. Pero hay una cosa que bien decía la abuela, ¿no? Hay un Dios en el cielo, que todo lo ve, que todo lo oye. Y a lo mejor pueden pasar muchas cosas, pero al final del día, Dios es justo. Él ve y actúa en su tiempo, así que no debemos temer si estamos siendo despojados indebidamente de algo, porque en su tiempo Él es el que revisa el corazón, el que practica la justicia, Él es el que hace justicia.
Siguiendo adelante con Proverbios 22, vamos al versículo 24, que lee así: no te juntes con gente de mal genio, ni te hagas amigo de gente violenta. Es que cuando te juntas con este tipo de personas, corres más riesgo. Porque estás ahí con ellos y de repente pasa algo y a lo mejor tú ni te enteraste, ni la debes, y algo sucede y estás metido ahí. Por eso es que no debes juntarte con ese tipo de personas. ¿Se acuerdan que Proverbios es un libro de consejos para jóvenes? Hay que decirle a nuestros jóvenes: ten cuidado con quién te juntas. Cuando yo era joven, una vez fuimos a comer a Orizaba con unos amigos y yo me juntaba con uno que era así. No se me olvida, porque gracias a Dios no pasó nada, pero yo decía: ¿cómo es posible? Estamos comiendo y yo veo a esta persona que es mi amigo, sigue siendo mi amigo, que le está cerrando el ojo a una señora que está sentada junto a una mesa con su esposo comiendo. Éramos adolescentes, éramos jóvenes de 17 años. Y ese muchacho le cerraba el ojo a la señora casada con su marido. Ahí yo le decía: ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué estás haciendo esas cosas? El Señor, si se da cuenta, pues obviamente te va a decir: ¿qué te pasa? ¿No? O sea, nos vas a meter en un problema. Pero él era así. De hecho, nos metimos en 2 problemas serios con él, por él, de hecho. Interactuar con alguien así es exponerte. Dice 1 Corintios 5:9 lo siguiente: en la carta que les escribí antes, está escribiendo Pablo, les ordené que no tuvieran nada que ver con las personas que tienen relaciones sexuales prohibidas. No quise decir que se aparten totalmente de ellas, pues para no juntarse con personas así, ustedes tendrían que salir de este mundo. No podrán apartarse totalmente de los que siempre desean más de lo que tienen, ni de los ladrones, ni de los que adoran a los ídolos, ni de los borrachos o de los que hablan mal de los demás. ¿Qué está diciendo? Pues tendríamos que irnos a vivir a una cueva, ¿no? Porque con la gente con la que nos relacionamos, fuera del círculo de hermanos en Cristo, que nos respetamos, que nos llevamos bien, que fuera del círculo de alguien que tú sabes que teme a Dios, pues el más grueso de las personas tienden a tener una u otra cosa. Y Pablo dice: pues no es que te apartes, porque no tendrías que irte de este mundo. Más bien lo que está tratando de decirnos es: evita lo más que sea posible estar con estas personas. Porque la Biblia dice en Proverbios 13:20: quien con sabios anda, a pensar aprende. Quien con tontos se junta, acaba en la ruina. Por eso es tan importante aconsejar a nuestros hijos. Me acuerdo mucho que hace algunos años, cuando mis hijos eran más pequeños, leíamos mucho del tema, ¿no? Y en algún momento decía James Dobson: ¿conoces el nombre de los mejores amigos de tus hijos? ¿Sabes quiénes son? ¿Sabes qué gustos tienen? Precisamente para eso, ¿con quién te estás juntando? Date cuenta. Yo era terrible en la escuela. Me refiero a que no era muy bueno para la escuela, y en alguna ocasión cuando me empecé a juntar con uno de los que mejor promedio llevaban, me acuerdo mucho que empecé a mejorar y mejoré tanto que en un examen el subdirector de la escuela me dijo: no, tú hiciste trampa, tú copiaste. No, lo que pasa es que he pasado las tardes estudiando con fulano de tal. No, tú copiaste, tú no pudiste haber sacado ese 9. Entonces, tuve que decirle a la mamá de mi amigo:
¿puede usted por favor confirmarle al director o al subdirector que estuve con su hijo estudiando y haciendo tareas y todo durante este bimestre? Y ya, no, si él ha estado aquí. Ok, bueno. Importante juntarte con gente que te pueda aportar, ¿no? Cosas buenas, porque todos te aportan, pero no siempre son buenas. Siguiente versículo 25 de Proverbios. Porque puedes volverte como ellos, sigue, está anclado, y pondrás tu vida en peligro, hablando de juntarte con este tipo de personas. Así que elijamos relacionarnos con personas que influyan a nuestra moralidad, que nos hagan crecer. Primera de Corintios 15:33, no se dejen engañar. Bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. ¿A poco no? Te juntas con alguien que toma, y si tú no tomas, en algún momento te va a presionar, te va a decir. Si tú no fumas, en algún momento, en algún punto te va a presionar, te va a ofrecer. Y ahí está insistiendo. No, te pegan. O sea, una serie de cosas que te dicen para que caigas. Porque uno de los defectos de carácter más peligrosos es las personas que no controlan su temperamento. Hablando de aquel que tiene mal genio, que pelea, que tiene mecha corta, que es irritable. Tiendes a copiar el comportamiento, a hacer lo mismo que esa persona. Voy viajando con un primo hermano y con su trabajador, vamos de un punto a otro en la ciudad, y yo sé que mi primo es mecha corta, ¿no? Porque no le puedes decir nada porque es terrible, ¿no? Explota inmediatamente. Y ahí vamos, y de repente se le atraviesa un taxi y le grita, ¡oye, no sé qué! Y el taxista le contesta, porque así somos, y le contesta, y entonces aquel en 3 segundos estaba fuera de la camioneta, y el otro también, y ya con palos, ya se iban a golpear, y yo así de, ¿en qué momento pasó esto? O sea, de repente te vuelves como ese tipo de personas. Y Salomón dice, no te juntes con ellos, ¿para qué te comprometes? La gente que fácilmente se enoja, dice Proverbios 29:22, siempre provoca peleas. La gente violenta comete muchos errores. La gente que fácilmente se enoja siempre provoca peleas. Si tú eres de las personas que fácilmente te enojas, pues tienes que orar a Dios y decirle, Señor, ayúdame, ¿no? Yo no sé si usted fácilmente se enoja. Yo no vivo con usted. Aquí usted es muy lindo, ¿no? Aquí todos somos lindos. Pues si es así, hay que orar y hay que decirle a Dios, ayúdanos. Siguientes versículos, Proverbios 22, 26 y 27. No te comprometas a pagar deudas que no sean tuyas, porque si no las pagas te quedarás en la calle. Esto habla de ser aval de un préstamo, de aceptar pagar deudas que no son tuyas. Hemos visto este tema también ya. Proverbios 6, del 1 en adelante, querido jovencito, si algún amigo te pide que respondas por él y te comprometes a pagar sus deudas, no aceptes ese compromiso, pues caerás en la trampa. No dejes que tu amigo te atrape, mejor ponte a salvo. Te recomiendo que vayas a verlo y le ruegues que no te comprometa, que no te agarren de tonto, dice este versículo. Mejor ponte a salvo, como huyen del cazador las aves y los venados. No te dejes atrapar, que no te envuelvan, que no te atrapen. Préstame tu crédito, yo pago, de veras yo pago, préstamelo. No, tú préstamelo, no seas gacho. Y ahí va,
Les prestan el crédito y al rato son unos problemones terribles. Proverbios 11:15. Si te comprometes a pagar las deudas de un desconocido, te metes en grandes problemas. Evita esos compromisos y vivirás tranquilo. Proverbios 17:18. Hay que ser muy tonto, dice, para salir fiador de otros. ¿Por qué pagar deudas ajenas? Pues sí, es verdad, porque cuando tú te comprometes por otra persona te van a pedir que dejes algo de garantía, que seas aval, y vas a perder algo por salir a ayudar a otro. Dice el Proverbio 20:16. Si te comprometes a pagar las deudas de un desconocido, te pedirán dar algo en garantía y perderás hasta el abrigo. Pues sí. Ahora, creo que estamos muy entendidos de que estamos hablando de gente desconocida, de un amigo, de alguien que pues sí aprecia, sí tiene cierta cercanía y todo, ¿no? Entonces ten cuidado. Obviamente cuando es alguien más cercano, cuando es tu hijo, cuando es tu esposa, es diferente, ¿no? Génesis 43 nos tiene un ejemplo cuando Judá se ofreció a su padre Jacob como fiador por su hermano Benjamín. Cuando las circunstancias lo exigieron, Judá ofreció como garantía quedar por Benjamín. Es decir, Génesis 43:9 lee lo siguiente: yo me hago responsable por él. Si no te lo devuelvo aquí mismo, toda mi vida cargaré por la culpa. Escribe. El hermano le dice al papá: papá, la persona que está en Egipto para vendernos el trigo, para darnos la semilla que necesitamos, nos está pidiendo que vaya el más joven de la casa. Y el papá dice: no, ¿qué tal si le pasa algo a mi bebé? Ustedes porque ya están grandes, ustedes porque lo quería mucho. Y entonces Judá le dice: yo me comprometo, yo quedo, te doy mi palabra. Y el papá como que no quería, dice: ok, vayan. Van. José, que es el hermano de ellos, usted conoce la historia. José los ve, llora, pero por dentro quiere abrazarlos y todo, pero tiene un plan. Ya cuando les da todo y los despide, hace que uno de sus empleados, siervos, esclavos, como usted quiera llamar, ayudantes, esconda en lo que le corresponde a Benjamín unas copas de oro, como si se las hubiera robado. Y entonces Génesis 44:14 dice lo siguiente: cuando llegaron, José todavía estaba en su casa, Judá y sus hermanos se arrojaron a sus pies, pero él les dijo: ¿por qué me han hecho esto? ¿No sabían que soy adivino? Judá respondió: ¿y qué podemos decirle a usted, mi señor? No podemos demostrar que somos inocentes. Dios nos ha encontrado culpables y ahora todos somos esclavos de usted, junto con el que tenía la copa en su poder, o sea, el hermano. Y como que los descubrieron. José le respondió: yo jamás haría tal cosa. Solo será mi esclavo el que tenía la copa. Los demás pueden volver tranquilos a la casa de su padre. Ahora, no se le olvide que a José estos lo echaron en un pozo, le quitaron su túnica, la envolvieron con sangre de un animal y le dijeron a su papá: se lo comió un animal, pero lo vendieron como esclavo. Entonces él les está devolviendo lo que le hicieron a él en este tipo de situación. Ustedes me hicieron pasar, me hicieron sufrir, ahora yo los voy a hacer sufrir tantito. Esconde la copa en el burro, en el asno que lleva las cosas de Benjamín, y dice: no me voy a aprovechar, y ninguno de ustedes es esclavo más que ese. Pero ese chiquito es Benjamín.
Los demás se pueden ir con su papá. Pero Judá, dice el siguiente versículo 18, se acercó a José y le dijo: mi señor, yo sé que hablar con usted es como hablar con el rey mismo, pero yo le ruego que no se enoje conmigo y me permita decirle una sola cosa. Usted nos preguntó si todavía tenemos a nuestro padre o algún otro hermano, y nosotros le respondimos que nuestro padre ya era anciano, que había tenido 2 hijos con su esposa Raquel. Uno de ellos murió y solo queda el más joven, que nació cuando él ya era viejo. Por eso nuestro padre lo quiere mucho. Usted nos pidió que lo trajéramos para conocerlo. Nosotros le aclaramos que nuestro padre podría morirse de tristeza si el muchacho lo dejaba solo. Con todo, usted nos dijo que volvería a recibirnos solo si regresábamos con nuestro hermano. Cuando volvimos a la casa de nuestro padre, le contamos todo lo que usted nos dijo. Así que cuando nuestro padre nos pidió que volviéramos acá para comprar más trigo, nosotros le dijimos: iremos solamente si nuestro hermano menor nos acompaña. Si él no viene con nosotros, el gobernador de Egipto no volverá a recibirnos. Nuestro padre nos dijo: ustedes bien saben que mi esposa Raquel me dio 2 hijos. Uno de ellos se marchó y jamás ha vuelto a verlo. Me imagino que alguna fiera se lo habrá comido. O sea, José, o sea, él. Si también me quitan a este hijo mío y algo malo llega a pasarle, viviré triste por el resto de mis días. Como puede usted ver, si yo regreso a la casa de mi padre sin mi hermano, seguramente mi padre morirá. Tan apegado está a este muchacho que su vida depende de él, de que él viva. Así que si nuestro padre se muere de tristeza, nosotros tendremos la culpa. Pero eso no lo pensaron cuando lo hicieron con él. Como que ya maduraron, ¿no? Como que ya les cayó el 20. Yo mismo me hice responsable ante mi padre de que a su hijo nada le pasaría. Hasta le dije: Padre mío, si no te devuelvo a tu hijo, toda mi vida cargaré ante ti con esa culpa. Yo le ruego a usted que me acepte como su esclavo y que le permita al muchacho volver con sus hermanos. Yo me quedaré en su lugar. ¿Cómo podría yo volver a la casa de mi padre si mi hermano no vuelve conmigo? No, yo no podría ver la desgracia que caería sobre mi padre. Y no es el tema, pero le voy a decir algo: ya aprendió, porque eso le hicieron a José. Entonces, regresando al punto, que es no salir en fiador de otros. Cuando se trata de la familia, cuando se trata de alguien muy cercano, vemos aquí que sí lo hicieron. Debemos tener cuidado de no poner en peligro nuestros recursos por irresponsabilidad de otras personas. Pero cuando se trata de la familia, del hermano, de alguien cercano, de alguien que está en tu círculo, vemos que sí lo hicieron. Vamos ya al final, Proverbios 22-28, mantén el tamaño de tu terreno tal como lo recibiste de tus padres. Y esto es algo que cuando yo lo leí decía yo: ¿cómo? A ver, o sea, Salomón, ¿por qué escribes que debemos mantener el terreno tal como lo recibimos de nuestros padres? ¿A qué se refiere? Y entonces busqué otra versión que dice: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Y antes, cuando compraban y se vendían terrenos, los linderos hoy en día están fincados con bardas, con alambres de púas, pero antes eran allá donde está esa piedra, donde está ese árbol, para acá nos pertenece, y hasta allá donde está aquel sembrado, aquel árbol, cosas así. Y entonces me puse a investigar, ¿y a qué se refiere este versículo? Bueno, la reflexión es que sobre el cambio social y respeto a la sabiduría heredada en todas las sociedades, a medida que las generaciones van cambiando, existe una tensión entre la necesidad de innovación y el deseo de conservar. Es decir, lo que para los padres fue muy valioso, para las nuevas generaciones ya no lo es tanto. Y usted me dará la razón. Papá, mamá, les costó mucho construir esta casa y les costó años de sacrificio y todo, y la han conservado y se la van a dejar a los hijos. Pero vienen los hijos y dicen: pues sí, le costó mucho a mis padres y la valoramos y todo. Pero vienen los nietos y los nietos dicen:
ya está vieja, ¿no? Ya como que el estilo no va con lo nuevo, ¿no? ¿Por qué no lo renovamos? ¿Por qué no le hacemos? ¿Por qué no vendemos? ¿Por qué no nos vamos a otra colonia? Porque mis amigos no viven en esta colonia, vámonos a otro lugar. ¿Sí me va siguiendo lo que está pasando? La advertencia de no mover los dineros antiguos podría interpretarse como un recordatorio que no necesariamente todas las innovaciones son positivas. Y es que hay un comentarista que dice que es fundamental el respeto hacia las decisiones y hacia los ancestros en la cultura hebrea. Honrar a nuestros padres no solo se entiende como una acción básica de los hijos hacia un legado, sino también hacia lo que ellos, no nada más en lo material, sino a lo que ellos nos han enseñado. Entonces, Salomón toma este ejemplo para ilustrarnos y decirnos, en el ámbito moral y ético, no hay que traspasar lo que nuestros padres nos enseñaron. No hay que quebrantar las normas establecidas. Reflexiona sobre los valores, sobre las tradiciones que tus padres pudieron haberte inculcado y no traspases eso. No está hablando de un terreno, está hablando de lo que te han inculcado, de lo que te han enseñado. No estoy seguro, claro, pero ¿tienes Deuteronomio 19:14? ¿No? Deuteronomio 19:14 también dice, no traspases el lindero de tu vecino que los antiguos han fijado en tu heredad. Mire, hace algunos años, hace como 4 o 5 años atrás, tal vez como 5 años, me ofrecían un terreno en Pagos y no tan mal ubicado y fuimos a verlo y decía yo, tal vez pueda comprarlo, tal vez no sea tan difícil. Y entonces fuimos a verlo y todo, y de repente me dice la persona que me lo quería vender, dice, caray, no me había dado cuenta, dice, pero el vecino, es un terreno baldío, dice, el vecino ya construyó, dice, mira, el vecino había construido un baño y se había metido 1 metro hacia el terreno. Dice, ay, no había visto. Por esa situación yo dije, no, gracias. Usted sabe un problemón que es eso. Esa persona ya se metió 1 metro. No se metió todo el terreno, se metió nada más una cantidad de metros, pero se metió 1 metro y todo. Haga de cuenta que era así como una C, ¿no? Porque se había metido Dije, no, ese va a ser un rollo. O sea, el no respetar, ¿no? El traspasar es un conflicto. Y cuando tú y yo rompemos esas enseñanzas de nuestros padres, de los antiguos, de Dios, de la verdad revelada, en el sentido de romper esos antiguos linderos, híjole, nos metemos en problemas, porque están establecidos por algo, han sido dados por algo, para preservar la paz, la prosperidad, para seguir adelante en lo que se nos ha enseñado. Entonces, tener cuidado de no romper con esas normas, esas reglas que nos han enseñado. Obviamente estoy hablando de cosas buenas, ¿no? Cosas que realmente valen la pena, por ejemplo, la palabra, el estudio, la honradez y todos esos valores que nos han dado. Siguiente versículo y último de Proverbios 22. Dime quién se esfuerza en el trabajo y te diré quién comerá como rey. La versión 1995 de la revisión Reina Valera dice, ¿has visto un hombre cuidadoso en su trabajo? Delante de los reyes estará, no delante de gente de baja condición. Y es que se refiere a una persona de probabilidades que tiene a favor de estar entre personas poderosas cuando trabaja, cuando es diligente, cuando es eficiente, cuando el éxito está fincado en esa constancia, en esa práctica de buscar con diligencia el esfuerzo constante, la excelencia, la responsabilidad en el trabajo. Un consejo extraordinario y muy práctico para nuestros hijos. La diligencia es una virtud que Dios valora. La constancia,
el estar ahí, el estudiar, el guardar, el respetar, el ser honrado, el ser fiel, todas esas cosas que merecen esa constancia valen la pena, porque un día darán fruto, porque un día estarás delante de gente importante. Ese no es tu motivo, ese no es tu gol, estar delante de esas personas, pero como resultado se dará eso. Es así de fácil. Otro de los grandes consejos para nuestros hijos: trabaja, sé diligente, esfuérzate, a pesar de que pudiera estar la situación en contra, a pesar de que pueda estar muy difícil, tú sigue, tú constante, tú sigue, un día va a dar fruto. Y uno de esos frutos, uno de esos resultados es que Dios promete que el premio va a ser que tú puedas estar, como dice aquí, delante de reyes. No todos somos reyes. Nosotros no somos reyes, ni seremos reyes. Y nuestros hijos tampoco serán reyes, porque no fuimos escogidos para eso. Pero la Biblia dice que si somos constantes, un día puede ser que estemos delante de gente importante. Así termina el capítulo 22 de Proverbios. Gracias a Dios porque hemos cumplido con un capítulo más y podemos atesorar su enseñanza. Si Dios permite, la próxima semana continuaremos con el estudio de la palabra de Dios. Incline su rostro, vamos a orar. Eterno Padre, queremos agradecerte por una vez más el estar en tu palabra. Gracias por enseñarnos, por mostrarnos, por tu gran amor, por tu paciencia, por tu guianza. Gracias porque a través de diversos ejemplos en tu palabra nos muestras lo que debemos y lo que no debemos hacer. Padre, ayúdanos a atesorarla, a guardarla, pero sobre todo a vivirla. Haznos recordar tu palabra en cada momento de nuestra vida, no solamente mañana o pasado, si tenemos tu favor de vivir, sino siempre, en cualquier momento, cuando estemos delante de las personas, cuando tengamos que dar un consejo, cuando tengamos que tomar una decisión. Haznos recordar tu palabra bendita.